Se necesitaron un poco más de 10 años para que Alejandro Magno conquistara casi todo el mundo conocido por los antiguos griegos. No es sorprendente que sus contemporáneos lo consideraban un dios o al menos un semidios. Su recuerdo todavía no se ha desvanecido, aunque ya ha pasado más de 2000 años. ¿Qué rasgos tan destacados tenía este hombre que lo impulsaba a avanzar sin cesar y conquistar una tierra tras otra? ¿Qué metas perseguía? ¿Qué principios seguía? ¿Y por qué su vasto imperio se derrumbó tan pronto después de su muerte? Vamos a analizarlo más detenidamente. Alejandro nació en el año 356 a.C. en la capital del antiguo estado macedonio Pela. Hay que destacar que los límites del estado moderno de Macedonia del Norte difieren bastante de los antiguos y ahora Pela está ubicada en el territorio de la Grecia moderna. Hasta el siglo IV a.C., Macedonia era un pequeño reino montañoso en el norte de la península balcánica. Los macedonios eran descendientes de un conjunto de pueblos europeos, algunos incluso pertenecían a antiguas tribus eslavas. Tenían su propia lengua y, a diferencia de los griegos de Atenas, que eran agricultores, los macedonios eran ganaderos. Por lo tanto, los griegos los llamaban pastores de cabras y no los consideraban iguales a ellos, verdaderos helenos, es decir, descendientes de antiguos dioses griegos. Macedonia a menudo sufría invasiones de diferentes pueblos, pero la situación en el país por fin la estabilizó Filipo II de Macedonia. Él tenía un talento diplomático extraordinario y de vez en cuando sometía las tierras mediante sobornos. Su frase favorita era: "Un asno cargado de oro tomará cualquier fortaleza". Rápidamente conquistó tierras ricas en minerales y comenzó a acuñar monedas de oro. Esto le permitió crear un ejército fuerte y tener éxito en asuntos militares. El elemento clave de su ejército fue la famosa falange de infantería, donde guerreros armados con lanzas se mantenían de forma frontal y sin separar las líneas. Eran los tanques antiguos, donde los movimientos de cada uno estaban coordinados. Solo las primeras filas participaban directamente en la batalla. Las filas traseras servían como reserva para reemplazar inmediatamente a los heridos y muertos. Además, ejercían presión física y moral sobre los guerreros de las filas delanteras, evitando que retrocedieran. También tenían caballerías ligera y pesada que estaban formadas de la nobleza. Así, de pastores y cazadores, Filipo convirtió a los macedonios en verdaderos guerreros. Asimismo, con su trato respetuoso les hizo saber que eran helenos auténticos, ciudadanos de un país destacado, las personas libres y dignas iguales a él. Y esto fue la segunda ventaja importante del ejército macedonio, y con ese ejército Filipo comenzó a llevar a cabo una política exterior muy activa para fortalecer sus fronteras y expandirlas. La vida personal de Filipo era emocionante y variada, amaba a las mujeres y la diversión y tuvo 7 esposas. Sin embargo, con una de ellas, la cuarta, llamada Olimpia, la relación era fatal. Ella nació en el antiguo estado griego de Epiro, cerca de Macedonia, y se consideraba descendiente del dios Aquiles, uno de los principales personajes de la Ilíada de Homero. Filipo II se casó con ella para fortalecer su posición en Epiro y asegurar el apoyo de su influyente familia. El origen de Olimpia de inmediato la elevó por encima de las otras mujeres de Filipo, y después del nacimiento de Alejandro, ella ocupó un lugar predominante en la corte. Olimpia tenía un carácter fuerte, celoso y explosivo. Constantemente peleaba con su esposo y, al parecer, ponía a Alejandro en su contra. Filipo estaba siempre en las campañas militares y cuando regresaba a casa a Macedonia simplemente se divertía. Se cree que Olimpia, debido a su fuerte aversión hacia el marido,
Le decía a Alejandro que no era hijo de Filipo, sino que era hijo del faraón egipcio Nectanebo II o incluso del dios Zeus. Por supuesto, esto impresionaba al niño tanto en la antigüedad como ahora. Lo que los padres nos dicen en la niñez a menudo tiene un gran impacto en nosotros. Pero a pesar de su constante ausencia, Filipo en gran medida formó a Alejandro como una persona. Fue él quien eligió su maestro y mentor llamado Aristóteles, uno de los más grandes pensadores. Él aceptó con gran interés y entusiasmo la invitación de Filipo y comenzó a enseñar a su hijo, así como a algunos de sus amigos. Específicamente para Alejandro, Aristóteles hizo una copia de la Ilíada de Homero, que se convirtió en su libro más preciado, ya que en él se exaltaba a Aquiles, el ancestro divino de su madre. Este libro lo acompañó hasta su muerte. Lo conocía de memoria y encontraba inspiración en él. Del mismo modo, Aristóteles despertó su interés por la naturaleza silvestre, la estructura de las plantas, los animales, y también lo presentó a su sobrino Calístenes, que más tarde se convirtió en historiador y acompañaba a Alejandro en sus campañas militares. Alejandro también tenía otro amigo de la infancia llamado Clito y apodado el Negro por su pelo moreno. Clito no se inclinaba tanto a la filosofía o la historia, pero se convirtió en un guerrero sobresaliente y también se unió a Alejandro en sus campañas, luchando a su lado hombro con hombro. En la primavera de 340, Filipo II partió para sitiar ciudades griegas y por primera vez nombró a Alejandro, quien tenía 16 años, regente en la capital. En ese momento, una tribu tracia se rebeló contra Macedonia y el joven príncipe no se asustó. Él sometió a los rebeldes y en su tierra fundó la ciudad de Alexandrópolis. Esto causó impresión no solo a Filipo, sino también a su círculo cercano, y él empezó a llevar a Alejandro en sus campañas militares. Pero su relación todavía no era buena. Por un lado, Alejandro lo admiraba, pero por otro, sentía cierta antipatía, celos y envidia. A menudo les decía a sus amigos: «Mi padre lo conquistará todo y no se quedará nada para mí». En el año 337, Filipo prácticamente unió Grecia y comenzó los preparativos para invadir Persia. Además, decidió casarse otra vez. Se enamoró de una noble macedonia llamada Cleopatra y este matrimonio enfureció a Olimpia y puso en peligro el poder de Alejandro. A diferencia de él, los hijos de Filipo y Cleopatra serían macedonios puros, teniendo así un reclamo fuerte al trono. Una vez, cuando Alejandro lo reprendió por tener tantos hijos ilegítimos con diferentes mujeres, Filipo le respondió: «Es para que tú, al ver tantos aspirantes al trono, seas justo y bondadoso y te debas el poder solo a ti mismo y no a mí». Poco después de la boda, la joven esposa de Filipo dio a luz a una hija llamada Europa. Como vemos, la vida de Filipo transcurría más que bien. Es un conquistador exitoso, un marido amoroso, un padre joven. Tenía mucho de qué enorgullecerse. Un año después, en 336, decide casar a una de sus hijas mayores y durante la celebración uno de sus guardias se acerca al rey y lo asesina. Al asesino también lo matan de inmediato, sin juicio ni investigación, y así los autores intelectuales de la muerte de Filipo quedan desconocidos. Las sospechas, por supuesto, recaen a Olimpia y Alejandro, pero no se puede probar su participación. Después de la muerte de su padre, Alejandro elimina a todos los parientes que podrían aspirar al poder. Incluso mata a la joven madrastra Cleopatra y su pequeña hija Europa. Los historiadores culpan de su muerte a la villana Olimpia, pero dada su mala reputación y la posterior reputación excelente de Alejandro, se puede suponer que de esta manera los antiguos autores simplemente oscurecieron más lo malo para no manchar lo bueno. Dudo que sin la aprobación de Alejandro, Olimpia, que en este momento estaba exiliada y vivía en su Epiro natal,
lo hubiera ordenado ella misma. En el año 335, Alejandro sofoca las revueltas en las ciudades griegas, que se alegraron por la muerte de Filipo y decidieron volver a ser independientes. Al haber consolidado su poder en la península, Alejandro anuncia que quiere dirigirse hacia el este para llevar a cabo los planes de su padre y someter las tierras de Persia. Él pone en primer plano la idea de vengar al imperio persa por las destructivas guerras greco-persas que ocurrieron en el siglo V, 100 años antes de los eventos descritos. Ahora nos puede parecer que 100 años es un periodo de tiempo enorme. ¿Cuánto debería haber cambiado y olvidado ya? Pero en la antigüedad la memoria humana era mucho más larga que ahora, ya que el mundo no cambiaba con tanta rapidez y no ocurrían tantos eventos memorables. Por eso, todas las ofensas posibles quedaron en el corazón de la gente por mucho tiempo, y los comandantes habilidosos sabían avivarlas. De hecho, incluso hoy los líderes con la mente de los antiguos a menudo recurren a este truco. Cabe señalar que en esas guerras del siglo V Grecia defendió su independencia, pero aún así el poder y la riqueza persas cautivaron tanto a Alejandro que él no pudo evitar apropiárselos. El ejército persa era conocido por su poder y valentía. Infundían terror en sus enemigos avanzando al combate en completo silencio. Tenían enormes cuchillas afiladas en sus carros de guerra que cortaban las piernas de los caballos y de sus jinetes. Este ejército parecía invencible y en ese momento el rey que gobernaba este país era Darío III. Darío se convirtió en rey a sus 45 años en el mismo 336 cuando Filipo fue asesinado y ya hacía poco había logrado anexar Egipto a su imperio. Pero su ejército tenía una importante deficiencia. Darío conducía delante de sí hordas de pueblos conquistados, compuestas de personas muy diversas que a menudo carecían de motivación para ganar. En mayo del año 334 se produjo el primer encuentro del ejército de Alejandro Magno con el ejército persa de Darío en el río Gránico. En esta batalla murió el hijo de Darío y el mismo Alejandro milagrosamente escapó de la muerte. Cuando la mano de su enemigo se alzó sobre su cabeza, su fiel amigo de la infancia, Clito, lo cubrió con su escudo y mató al enemigo. El ejército persa huyó tierra adentro y Alejandro no quiso perseguirlos, optó por capturar primero las bases de su flota en las costas de Asia Menor. El éxito en la primera batalla confundió confianza en los macedonios y les demostró que el ejército persa no era invencible. Al mismo tiempo, su enemigo estaba desmoralizado y atemorizado por la rapidez y las habilidades de la famosa falange macedonia. Los sátrapas persas o gobernadores, como diríamos ahora, comenzaron a entregarle a Alejandro sus posesiones uno tras otro. Nadie quería sacrificarse por Darío, quien en este momento intentaba fortalecer a su ejército y prepararse para la próxima batalla. Alejandro avanzaba cada vez más. Algunos puertos resistían desesperadamente, lo que lo llevó a considerar la necesidad de fortalecer su propia flota. Para el año 333, después de asegurar el control de las ciudades costeras, Alejandro avanzó nuevamente tierra adentro hacia la ciudad de Isos. Ahí, por la segunda vez, se encontró con el inmenso ejército persa de Darío. Al igual que la primera batalla, la segunda también fue difícil para ambos ejércitos. En algún momento, los persas comenzaron a presionar a los macedonios, pero Alejandro lideró un ataque de caballería en el flanco derecho, destruyó el flanco izquierdo del enemigo y se dirigió al centro. Empezó a abrirse paso directamente hacia Darío y este, al verlo, perdió el control. Bajó de su carro y huyó a caballo sin esperar el resultado de la batalla. La huida de Darío decidió el resultado de la batalla. El ejército persa comenzó a retirarse y Darío ganó fama de cobarde, incluso entre sus propios hombres. Toda su familia, su madre, su esposa, sus hijos cayeron en manos de Alejandro.
así como su tesoro, su túnica imperial, su arco personal y su escudo que siempre llevaba consigo. Otras riquezas del rey persa fueron capturados más tarde en Damasco y gracias a esto Alejandro ya nunca tuvo escasez de recursos. Después de la batalla, Darío intentó negociar el regreso de su familia y propuso cederle a Alejandro las tierras de Asia Menor Occidental y también estaba de acuerdo en casar a su hija Estatira con Alejandro. Esta oferta sorprendió un poco a nuestro hijo de Zeus. Su respuesta fue irónica: Estatira ya está en mi poder. Si la quiero, me casaré con ella. En cuanto a la oferta territorial, uno de los fieles consejeros y generales de Alejandro, llamado Parmenión, le sugirió que aceptara la oferta diciendo que si yo fuera Alejandro, pero este lo interrumpió y dijo: también habría aceptado esta oferta si yo fuera Parmenión. Cuando leemos todas estas leyendas sobre Alejandro y sus comentarios tan irónicos, lo primero que nos viene a la mente es qué valiente y audaz fue ese chico Alejandro. Pero si lo pensamos, ese chico valiente y audaz, con energía desbordante y con la sed de gloria, simplemente renunciaba a guardar la vida de sus generales y sus soldados, no les preguntaba su opinión y más aún se burlaba de esta. Los hombres de su ejército que cayeron en diferentes batallas quedaron desconocidos, murieron por su fama y por sus ambiciones y por esas leyendas contadas ya desde hace 2000 años. Entonces Alejandro continuó su camino, se encontró con otra ciudad resistente, Gaza, en Palestina, pero después de 2 meses de asedio, esta ciudad también fue tomada por asalto. Alejandro ordenó la matanza de todos los hombres de Gaza y la venta de todas las mujeres y niños como esclavos. En el sur solo Egipto permanecía sin someterse y conquistarlo no era nada difícil. La población local odiaba tanto a los persas que cuando Alejandro llegó en el año 332, no tuvo que empuñar las armas. Fue recibido como liberador y proclamado hijo del dios Amón. Por supuesto, este título le gustó mucho a Alejandro. La democracia griega desaprobaba la lamida de botas. Los amigos de Alejandro, como Clito y Calístenes, lo acompañaban como iguales, conquistando juntos una tierra tras otra. ¿Cómo ustedes reaccionarían si su amigo afirmara ser hijo de un dios? Probablemente se reirían junto con él. ¡Qué genial! Soy amigo del hijo de un dios. Es posible que al principio Alejandro Magno y sus compañeros también se rieran de este nuevo título tan oficial en Egipto. Después de tomarlo, juntos finalmente derrotaron el ejército persa en la batalla de Gaugamela. Darío huyó nuevamente del campo de batalla y los sátrapas persas empezaron a rendirse aún más fácilmente. Así que Alejandro, sin mucho esfuerzo, ocupó Babilonia, Susa, Pasargada y Persépolis. Parte de la población de Persépolis huyó, mientras que el resto, por orden personal de Alejandro, fue condenado a muerte. Ahí él encontró inmensas riquezas y para transportar el botín a Babilonia necesitó 10.000 mulas y 300 camellos. El ejército descansó en Persépolis hasta el mayo de 330 y para despedirse durante una fiesta borracha junto a la famosa hetera ateniense Thais y supuestamente por su sugerencia, Alejandro decidió incendiar el palacio real de la ciudad. Algunas fuentes afirman que el rey incendió el palacio de manera consciente, ya que así quería vengarse por la quema de Acrópolis durante las guerras greco-persas. Pero no todos los sátrapas persas se rendían voluntariamente. Uno de ellos, llamado Besos, ofreció a Darío liderar Persia por un tiempo necesario para derrotar a los macedonios. Él afirmó que no temía a Alejandro y todo lo que necesitaba es liderar ejército de manera independiente. Darío quedó indignado por esta oferta y entonces Besos encabezó una conspiración contra él y lo derrocó del trono. Tomó a Darío como prisionero y se proclamó el rey del imperio aqueménida.
Sin embargo, tampoco logró organizar una defensa contra Alejandro. Huyendo a toda prisa, apuñaló a Darío y lo arrojó fuera de su carro. Cuando el ejército macedonio encontró a Darío en el camino, Alejandro ordenó que fuera enterrado con honores y se proclamó su sucesor. Posteriormente, cuando Alejandro encontró a Darío, lo ejecutaron de la manera muy cruel por venganza. Después de la muerte de Darío, Alejandro dejó de tratar a los persas como un pueblo conquistado y empezó a gobernarlos como lo hacían sus antiguos reyes. Hay que decir que Persia lo conquistó Alejandro de inmediato. Al ver las inmensas riquezas que los gobernantes orientales tenían a su alrededor, Alejandro comprendió lo que significaba vivir como un rey. Comenzó a vestirse con ropas persas caras, se rodeó con la nobleza persa y estableció un harén. Con cada victoria, Alejandro Magno se distanciaba más de sus compañeros. Parece que ya no se consideraba primero entre iguales. Algunas fuentes afirman que él intentaba igualar al pueblo de Persia y Macedonia, pero no fueran los persas a quienes los elevó a la democracia griega, sino que trataba a los macedonios como se esperaba que el rey persa tratara a sus súbditos. Él comenzó a creer que era un dios y su comportamiento real generaba conversaciones entre su gente. Además, muchos soldados ya querían regresar a sus hogares. El clima asiático y las enfermedades los estaban agotando, así que en el ejército comenzó a surgir un malestar oculto. Clito, su amigo de la infancia, quien lo había salvado al comienzo de la campaña, fue primero en enterar sobre una conspiración contra Alejandro y lo advirtió sobre el peligro. Después de que conspiradores fueron castigados, Clito decidió hablar con Alejandro Magno. Comenzó a criticarlo por sus modales orientales, diciendo que parece que Alejandro estaba olvidando quién era. Era el griego, el rey del imperio más desarrollado y democrático. Además, en esa época en Macedonia surgían disturbios. Unas tribus otra vez intentaban aprovechar la ausencia de Alejandro para sus propios fines, mientras que él se creía el rey del mundo. Si Alejandro no cambia su actitud hacia su patria, hacia su gente, la conspiración puede repetirse. No nos tratas como un rey, sino como un enemigo. Las palabras de Clito hirieron a Alejandro. Él decidió demostrar que todavía se preocupaba por su gente y organizó un festín. En los festines cada uno bebía de 3 a 4 litros de vino. Por la noche no había tanta agua pura. Y como se sabe, el vino calienta la sangre y suelta la lengua. Los juglares de la corte comenzaron a burlarse de los macedonios. Estos habían sufrido derrotas en las batallas con las tribus locales. Al hijo de Zeus le gusta que solo se burlen de los líderes militares y lo alaben a él. Después de todo, con él el enemigo no se atrevería a atacar Macedonia. Clito no pudo evitar defender a sus compañeros de armas. Él dijo que fue indigno, estando en un país enemigo entre bárbaros, burlarse de los macedonios. Alejandro se enfureció. Si estás justificando a los cobardes, entonces esta cualidad pertenece a ti mismo. El vino cumplió su cometido y las disputas masculinas entre viejos amigos ya no se podían detener. No fue la misma cobardía la que te salvó en el río Gránico cuando el enemigo alzó su espada sobre tu cabeza. Si solo quieres escuchar a lo agradable y ver a aquellos que se arrastran ante ti, no invites a tu mesa a personas que están acostumbradas a la libertad. Los amigos apartaron a Clito de ahí por fuerza para evitar problemas, pero su ira no se apaciguó y después de un tiempo él reapareció recitando versos de Troya. Él dijo que como siempre solo el líder se atribuía todos los elogios sin merecerlos. Y de repente Alejandro cogió una lanza y la lanzó hacia Clito. Clito murió. Durante varios días Alejandro rechazó comer y no quiso hablar con nadie. Y cuando finalmente salió de sus aposentos, él anunció que a partir de entonces todos, sin excepción, debían postrarse ante su presencia. Todos se arrodillaron, excepto su amigo historiador Calístenes, sobrino de Aristóteles. Él permaneció de pie, mirando a Alejandro a los ojos.
Como Clito, Calístenes aún recordaba lo que significaba el orgullo macedonio. Él comprendió que Alejandro durante esos días de duelo había justificado completamente para sí mismo el asesinato de su amigo. No pudo superar el sentimiento de culpa ni tampoco cambiar su actitud hacia sus allegados. Entonces optó por otro camino y los viejos amigos como Calístenes solamente alimentaban sus dudas. El historiador fue arrestado, encarcelado y ejecutado en un año por sospechas de conspiración. Después de someter completamente a Asia Menor en el año 327, Alejandro empezó a prepararse para la expedición a la India. Para su fortuna, los dos gobernadores más poderosos del noreste de la India, Taxila y Poros, eran enemigos irreconciliables. Taxila, al enterarse de la invasión de Alejandro, se apresuró a mostrarle su sumisión y forjó una alianza. Siguiendo su ejemplo, los pequeños reyes indios que habían oído hablar sobre las hazañas de Alejandro también le entregaron sus ciudades. Y no solo los motivaba el miedo, sino también un interés específico. Mediante el ejército macedonio, ellos esperaban ampliar sus dominios en las tierras conquistadas por Alejandro y usarlo contra sus rivales. Pero Poros era el rey que no tenía el hábito de rendirse sin luchar. Alejandro, creyendo que su fama lo podría persuadir, le envió un emisario y con este le informó que debía pagar un tributo y encontrarse con Alejandro en la frontera de su país, en el río Hidaspes. Poros le respondió que solo una de estas demandas sería cumplida. Él recibiría cualquier ejército que entrara en su país, pero lo haría armado. Este rey indio se distinguía de los anteriores oponentes de Alejandro por su determinación y su valentía personal. Todos los autores antiguos destacaban su aspecto real, más de 2 metros de altura y una complexión poderosa. La batalla contra Poros ocurrió en mayo de 326. Y ahí por primera vez el ejército macedonio se enfrentó a elefantes de guerra que eran comunes en la India. Esos enormes y poderosos animales ejercían un efecto psicológico muy fuerte sobre el enemigo y eran fácilmente entrenables. Alejandro por su parte trató de engañarle al enemigo. Él envió a sus tropas a lo largo del río imitando el cruce en uno u otro lugar, hasta que los indios dejaron de prestar atención a los baños de los macedonios. También Magno lanzó un rumor sobre sus planes de esperar a que el nivel de agua disminuyera para forzar el río a vadear. Y cuando la vigilancia de Poros disminuyó, Alejandro comenzó el cruce. El ejército indio luchó desesperadamente y Poros mostró una increíble resistencia y coraje. Pero cuando los macedonios empezaron a cortar las trompas y las patas de los elefantes, estos huyeron. El ejército indio fue derrotado y Poros fue capturado. Magno quedó impresionado por la valentía de este líder y le ofreció que pidiera lo que quería. Poros dijo: «Quiero que me trates como un rey». A Alejandro le gustó mucho esta respuesta. Le respondió: «No te preocupes, Poros, lo haré por mí mismo y tú pide lo que quieres tú». Poros respondió que en su petición ya estaba todo. Alejandro quedó aún más impresionado con esta respuesta y le entregó de vuelta el control sobre sus territorios y añadió aún más grandes, claro que con la condición que estas tierras fueran consideradas macedonias. Uno no puede evitar reflexionar sobre el carácter de Alejandro. Por un lado, él podía matar, saquear y vender como esclavos ciudades enteras, pero al mismo tiempo respetaba a algunos gobernantes, valientes y cobardes también al vencerlos. Un cierto interés deportivo y los principios de estructuras mafiosas estaban presentes en sus conquistas. Fomentaba la sumisión, sabía impresionar, aplicaba los castigos según sus propias leyes y a menudo interpretaba el miedo de la gente como un signo de respeto hacia él. Y cuantas más riquezas saqueaba de las ciudades orientales, más gestos grandiosos realizaba. Algunos historiadores lo consideran un diplomático brillante, pero los diplomáticos brillan por sus habilidades con palabras y no con la espada.
Después de la batalla con Poros, Alejandro ardía en deseos de llegar al Océano Índico, conquistando así, según él, todo el mundo habitado. Pero su ejército ya estaba bastante cansado del viaje tan interminable, de las lluvias tropicales, de las serpientes venenosas y de la comida poco familiar. Después de enfrentarse a los elefantes de guerra, todos se negaron a seguir adelante y el hijo de Zeus se vio obligado a abandonar esta empresa. Entonces, él tomó la decisión de dirigirse a Babilonia para convertirla en su capital. Por el camino, él concibió una nueva misión divina para sí mismo. Ahora quiso convertir a toda la gente de su vasto imperio en ciudadanos que bebieran de una copa de amistad. Para lograr esto, según su idea, era necesario mezclar todas sus costumbres, unirlos por la sangre y así crear un nuevo ser humano perfecto. Alejandro decide casar a 10.000 macedonios de su ejército con mujeres de Asia Menor. Él mismo toma 2 esposas más, además de la princesa persa Roxana, con quien ya estaba casado desde su camino a la India. Ahora se casa con la hija de Darío, Estatira, y con la hija de otro rey persa, Parisátide. La mayoría de los guerreros estaban un poco sorprendidos por esta decisión. Ya hacía los últimos 10 años que intercambiaban fluidos con mujeres orientales, creando esos hijos perfectos sin ninguna necesidad de matrimonio. Además, muchos tenían familias, hijos e incluso nietos en Macedonia. Pero Alejandro generosamente dotaba a los recién casados y no se podía rechazar su oferta. Por otra parte, Alejandro comenzó a formar un nuevo ejército de 30.000 jóvenes asiáticos, armados y entrenados al estilo macedonio. Asimismo, se formaron unidades de élite de la caballería y infantería persas. Se llevaron a cabo trabajos para construir un puerto en el Golfo Pérsico y la preparación de la flota también estaba en marcha. Se construyeron puertos y canales. Todo esto sugiere que la próxima expedición de Alejandro bien podría ser una expedición marítima, con el objetivo de conquistar no solo tierras, sino todos los mares. Estas innovaciones enfurecen aún más a los macedonios. Algunos dicen que el rey nos reconozca como inútiles y nos deje libres, ya que tiene estos jovencitos con los que pretende conquistar el mundo. Había un creciente descontento en el ejército. Muchos consideraban que Clito y Calístenes cayeron víctimas de la vanidad del rey, lo que socavó el verdadero amor y respeto por Alejandro de aquellos que alguna vez se consideraron sus iguales. En su expedición en la India, Alejandro conoció a un ermitaño llamado Calán y le pidió que lo siguiera. El ermitaño lo hizo, pero estando lejos de su tierra natal, él se enfermó y una vez expresó su deseo de morir, ascendiendo a la hoguera. Alejandro intentó disuadir al ermitaño, pero luego finalmente decidió mostrar respeto a la voluntad del indio y ordenó construir una lujosa hoguera. Según la leyenda, Calán, el ermitaño, ascendió tranquilamente a la hoguera, se despidió de Alejandro y le dijo que muy pronto se encontrarían en Babilonia, y se quemó. Y efectivamente en Babilonia, en el año 323, después de un banquete, Alejandro Magno se enfermó y en pocos días murió sin dejar instrucciones sobre sus sucesores. En este momento, su primera esposa Roxana estaba embarazada y después de la muerte del rey dio a luz a su único hijo, a quien también le llamaron Alejandro. En la historia moderna, la versión más aceptada es la de la muerte natural de Alejandro, aunque las causas nunca se establecieron. Los historiadores señalan el aumento de las borracheras de Alejandro a finales de sus conquistas, lo que también podría haber afectado su salud. Además, existe una leyenda que durante su enfermedad Alejandro recibió una carta en la que se decía que su médico planeaba envenenarlo. En algún momento, cuando el médico estaba cerca mezclando sus medicinas, Alejandro tomó la copa con la medicina y le entregó al médico la carta. Este la leyó con horror y ya esperaba ser ejecutado,
Pero cuando levantó la mirada, él vio que Alejandro tranquilamente bebió la medicina preparada, mostrándole cuánto le confiaba. El envenenamiento era un método bastante popular en aquella época, ya que no podían detectar rastros de veneno, no se realizaba ningún análisis químico después de la muerte. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad de su muerte natural. Los jóvenes mueren incluso ahora a pesar de la medicina moderna, y mucho menos en la antigüedad. El cuerpo de Alejandro fue embalsamado y transportado a Egipto, a Alejandría, donde se mantuvo hasta el año 215. Pero, ¿qué sucedió después con el cuerpo y dónde está ahora? No se sabe. Después de la muerte de Magno, el imperio que él creó se desmoronó bastante rápido. Sus compañeros y generales comenzaron a luchar por el poder y establecieron el control sobre diferentes partes de su imperio. Así que los pueblos de las tierras conquistadas nunca se convirtieron en una sola nación. Según Plutarco, la primera esposa del rey, Roxana, era muy celosa. Así que después de la muerte de Alejandro, ella mató a sus otras 2 esposas. Ella arrojó sus cuerpos a un pozo y los cubrió con tierra. En este sentido era similar a Olimpia. Ellas 2 con el pequeño Alejandro vivieron por un tiempo en Macedonia, pero la mano punitiva de los nuevos gobernantes los alcanzó a ellos también. En el año 316 murió Olimpia. Fue asesinada. Y luego en el año 309, Roxana y su hijo también sufrieron el mismo destino. Así la dinastía de Argeadas, que se originó en el siglo IX a.C. y se consideraba descendientes de Hércules, llegó a su fin. El antiguo griego Plutarco en el siglo II después de Cristo escribió: Alejandro aspiraba a poblar toda la tierra y convertir a todos los hombres en ciudadanos de un solo estado. Si la divinidad no le hubiera reclamado tan deprisa, una única ley regiría a todos los hombres, y todos mirarían a una única justicia como a una luz común. Habría obligado a la gente a beber de una copa de amistad. Habría mezclado las costumbres, los hábitos y las formas de vida de las naciones, y habría instado a todos a considerar toda la tierra como su patria. Parecen reflexiones interesantes sobre un hombre que al inicio de su carrera, de su reinado, exterminó a todos los parientes más cercanos, mataba a la gente, la vendía como esclavos y incendió a una ciudad estando borracho. Alguien puede decir, pero en esos tiempos todos vivían así, todos se medían por la única medida disponible, las conquistas. Y estoy de acuerdo. Hasta el día de hoy la humanidad está avanzando desde ser una bacteria sin cerebro hasta convertirse en algo más o menos adecuado. Pero entonces tal vez deberíamos dejar la admiración por tales individuos a sus contemporáneos, a la gente del siglo IV a.C. ¿Por qué la veneración de esos héroes ahora puede provocar a aquellos que aún no comprenden que el siglo IV ya ha terminado? La frase de Madame de Pompadour, después de mí el diluvio, también podría haberle pertenecido a Alejandro Magno. Dudo que le importara tanto qué sucedería con su imperio después de su muerte. ¿Por qué conquistar tierras con su audacia y cazar a sus súbditos todavía no significa crear un estado sólido y próspero? En este sentido, su padre fue mucho más exitoso que él. Su vasto imperio no resistió la prueba ni siquiera de un corto periodo de tiempo porque él no había logrado organizar un sistema de gobierno apropiado. Tampoco llevó al entendimiento de que todos los hombres eran hermanos. Incluso ahora en el siglo XXI apenas estamos acostumbrándonos a esa idea y sorprendentemente no son fuerza o conquistas las que contribuyan a esta comprensión, sino más bien la aceptación de la cultura y las costumbres de los demás y de lo importante que es ser diferentes. Y sin embargo, la gente en todas las épocas necesitaba héroes y los creaba y todavía los crea basándose en las personalidades destacadas.
Alejandro Magno, por supuesto, fue una de esas personalidades. Era un joven extremadamente inteligente, valiente, astuto, estaba interesado en la ciencia, prestaba atención a las plantas, intentaba formular medicinas, trazaba mapas de los territorios por los que avanzaba el ejército. Sabía luchar, sabía dirigir el combate y tomar decisiones rápidas. Pero es evidente que la principal tarea de la vida de Magno fue ganar fama, convertirse en el mismo Dios del que se hablarían eternamente. Y lo logró. En la antigüedad se convirtió en héroe para diversas culturas de todo el mundo. En la época del Renacimiento lo comenzaron a estudiar de la manera más seria, no solo como un héroe, sino también prestando atención a sus rasgos menos favorables. En los siglos XX y XXI se han grabado películas sobre Alejandro. ¿Podría Alejandro haber imaginado algo parecido? Yo creo que sí. Señoras y señores, muchas gracias por ver este video. Compartan sus impresiones y sus pensamientos en los comentarios. Me gustaría mucho saber qué opinan ustedes sobre Alejandro Magno. Asimismo, pueden compartir este video en sus redes sociales y así sabremos qué opinan sus amigos. Yo, por mi parte, les deseo a todos que encuentren lo que buscan y nos vemos en la próxima historia.